¿Qué es lo primero que les viene a la mente cuando alguien les dice o leen en algún libro que Dios espera que cada uno de ustedes le anuncie el Evangelio a los perdidos que son parte de sus vidas? Todos tenemos a personas perdidas con los que interactuamos a diario. ¿Qué les viene a la mente? A lo mejor lo primero que les viene a la mente es algo que suena a enfermedad, pero que no es, y que se llama mieditis, o una versión diferente que se llama flojeritis. O tal vez lo primero que piensan es en invitarlos a la iglesia, o al curso alfa, o regalarles un CD con un mensaje evangelístico, o ahora dijeron a lo mejor algunos de ustedes, ya la hice, pues ahora nada más les regalo este papelito. Pero se resisten a hacer lo que sea necesario para ser ustedes mismos los que les compartan el Evangelio. Como discípulos de Cristo, todos tenemos un sincero deseo de que todas las personas a nuestro alrededor se conviertan. Pero al mismo tiempo, hay en nosotros una renuencia a proclamarles el único mensaje con el cual se pueden reconciliar con Dios. Y una de las principales razones por las que batallamos en testificarles es porque a pesar de que el dominio del pecado ya fue roto en nuestras vidas, Cristo lo rompió con su vida, muerte y resurrección, aún permanece en nosotros un remanente de pecado. Y en nosotros ocurre una batalla, un conflicto entre la vieja naturaleza y la nueva, entre la carne y el espíritu, como lo leemos en Gálatas 5:17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro, de manera que no podéis hacer lo que deseáis. Y una de las áreas en las que más se experimenta esa batalla, ¿saben dónde es? En el evangelismo personal. Pero la buena noticia es que aunque la carne se oponga a que compartas el evangelio, si vives lleno del Espíritu Santo y guiado por el Espíritu Santo, la carne no puede impedirte anunciar a Cristo, pues en Gálatas 5:16 dice, así, andad por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne. Y otra razón por la que no evangelizamos como debiéramos es porque no creemos tener la preparación o el conocimiento o los dones necesarios. Y nos sentimos incapaces, insuficientes, y decimos, pues mejor que lo haga otro, que es más bueno para hablar, o que ya se sabe de memoria algunos versículos. La semana pasada hablamos de que el evangelio que fuimos llamados a proclamar no es tan complicado como para que no lo entendamos y lo podamos comunicar claramente. Y hoy vamos a hablar de otro aspecto muy importante en cuanto al cómo lo vamos a compartir. Y hablamos del qué es, y ahí está el resumen en ese papelito. Ahora vamos a hablar del cómo lo debemos anunciar correctamente para ser hallados testigos fieles cuando el Señor venga a pedirnos cuentas. Y lo primero que vamos a ver es que lo debemos compartir con la motivación correcta. Porque si lo compartimos por motivos equivocados, pues no estamos siendo testigos fieles. Y vamos a ver 4 aspectos de cuál debe ser la motivación correcta. ¿Por qué les vamos a hablar de Cristo a los perdidos que amamos o que trabajan junto a nosotros o están alrededor de nuestra vida? Número 1. Debemos ser motivados por amor a Dios. La fuerza motivadora de nuestra vida entera, incluyendo nuestro evangelismo, debe ser nuestro amor por Dios. Y la Biblia enseña enfáticamente que este amor por Dios se demuestra solo de una manera. ¿Saben cómo? Por medio de la obediencia a su palabra, a sus mandamientos, como lo vemos en 1 de Juan 5, 2 y 3. En esto sabemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos,
y sus mandamientos no son gravosos. Ni siquiera el mandamiento de ir a llevar el evangelio a los que no lo conocen. No es gravoso, al contrario, es un privilegio, es una responsabilidad también, pero es un privilegio el poder hacerlo. El evangelismo, el serle testigos fieles, el Señor mismo nos lo encomendó al final de Mateo 28, que no lo vamos a ver, pero que ya lo hemos estado repitiendo muy seguido. Él nos dijo que toda autoridad la tiene Él en el cielo y en la tierra, y por tanto nos dijo, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. No es una sugerencia, no es una invitación ni una recomendación, es una orden. En otras palabras, evangelizar es obedecer a Dios, y deseamos obedecerle porque lo amamos, y si realmente lo amamos, seguiremos anunciando el evangelio, aun cuando el hacerlo nos produzca sufrimiento o dificultades. Cierto autor lo dijo de esta manera, dijo, cuando las dificultades nos parecen insuperables, solo un profundo amor por Dios nos podrá sostener siguiendo su camino y anunciando su evangelio. Y cuando el deseo de popularidad ante los hombres o el éxito en términos humanos nos tiente a diluir el evangelio o a hacerlo más apetecible, solo si amamos a Dios permaneceremos firmes en su verdad y en sus caminos, proclamándolo como es, no como quisiéramos que fuera. ¿Qué lugar ocupa en tu corazón tu amor por Dios y tu deseo de obedecerle en todo lo que demande de ti, incluyendo el llevarles el evangelio a los perdidos que te rodean? Aunque a veces te resulte incómodo o difícil o te traiga consecuencias, tal vez se ofendan y te insulten y te calumnien. Si no ocupa el primer lugar en todo lo que haces, este amor por Cristo, pídele al Señor que te dé más de su gracia para amarlo como es digno de Él. Segunda motivación, debemos ir motivados por amor y compasión por los perdidos. Si somos discípulos de Cristo, vamos a reflejar el amor y la compasión de Cristo a los que nos rodean, pero en especial a los más necesitados. Y eso nos va a impulsar a anunciarles las buenas nuevas a los que aún están muertos en sus delitos y pecados. ¿Saben por qué? Porque esa es su más grande y urgente necesidad. Dios mismo los amó, y de tal manera que hasta entregó a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y en Mateo 9, 35 y 36, leemos que el Señor Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Y viendo las multitudes, tuvo compasión de ellos, porque estaban angustiadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor. Esa misma compasión debe motivar y caracterizar nuestro evangelismo, si es que realmente amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y si quieres saber si amas a tu prójimo como a ti mismo, San Agustín escribió que una manera de saberlo es analizando lo siguiente. Dijo: aquello que pretendes para ti mismo, también debes pretenderlo para tu prójimo. Es decir, que él pueda amar a Dios con un afecto absoluto, porque no lo amas como a ti mismo, a menos que trates de atraerlo a aquel bien que tú mismo buscas. ¿Y cuál es el mayor bien? Conocer, amar y servir a Cristo. Algo que nos alentará a anunciarles las buenas nuevas a los perdidos será meditar en la realidad del infierno con más frecuencia. Pues como dijo un puritano, apartados de Cristo, Dios es terrible. ¿Y entienden qué quiso decir? Quiso decir que Dios es bueno
Pero porque es inmutablemente, inexorablemente e infaliblemente bueno, no tolerará ninguna clase de mal y castigará a todos los que se rebelan contra Él, viviendo en pecados de los que no se arrepienten, como lo vimos la semana pasada. Y ese castigo, dice 2 de Tesalonicenses 1:9, escuchen bien, hermanos, ese castigo será una eterna destrucción, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Una eterna destrucción. A eso están expuestos nuestros seres queridos y nuestros prójimos que no conocen a Cristo. Y meditar estas terribles verdades nos debe estremecer, nos debe mover a hablarles de Cristo, a explicarles que si no responden a Juan 3:16, aún viven bajo la terrible sentencia de Juan 3:36, que dice así: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. ¿Cómo escaparán de esa ira de Dios? No podrán, a menos que crean en el Hijo. ¿Y cómo podrán llegar a creer? No sucederá, a menos que alguien les comparta el Evangelio. ¿Cuándo fue la última vez que meditaste a fondo en la realidad del infierno y te brotaron lágrimas al pensar en tus seres queridos que pasarían allí la eternidad si se mueren en sus condiciones actuales? Nuestra reacción debe ser la misma al pensar en el destino eterno de cualquier otro perdido, no nada más de nuestros seres queridos. Y eso nos debe mover a interceder más por ellos y a testificarles a más de ellos. Motivados por amor a Dios, motivados por amor y compasión a los perdidos. Y número 3, motivados por el poder del Evangelio. Déjenme, acá la tengo. El mensaje del Evangelio que hemos sido llamados a proclamar es mucho más poderoso de lo que pensamos. Escuchen bien, porque esto nos va a animar. La Escritura afirma que este mensaje es más que las buenas noticias de lo que Cristo ha hecho o ha prometido hacer, sino que Romanos 1:16 dice, es poder de Dios para salvación. Y se repite en 1 Corintios 1:18, porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros los salvos, dice, es poder de Dios. En otras palabras, el Evangelio es, además de las buenas nuevas de Cristo, una fuerza dinámica e irrefrenable que avanza para llevar a cabo la voluntad de Dios en toda la tierra. Eso lo leemos en Colosenses 1:6 y se los voy a leer en la Nueva Versión Internacional, que está un poco diferente a la de las Américas, pero que creo que lo expresa mejor. Dice, este Evangelio está dando fruto y creciendo en todo el mundo, como también ha sucedido entre ustedes desde el día en que supieron de la gracia de Dios y la comprendieron plenamente. Y si entendemos lo que es este Evangelio y tenemos confianza en el poder del Evangelio, nunca nos vamos a desanimar, sino que al contrario, vamos a ser cada vez más entusiastas, más diligentes, más perseverantes en nuestro evangelismo personal. ¿Por qué? Porque el Evangelio es poderoso, es dinámico. Y no vamos a querer confiar en estrategias o técnicas humanas de alcanzar a las personas. Aunque sí vamos a hablar de algunas estrategias, pero nuestra confianza siempre va a estar en el poder del Evangelio. ¿Por qué? Porque este Evangelio sigue y seguirá avanzando, y aquí y en todo el mundo, donde se predica fielmente. Y ¿saben qué, hermanos? Esta iglesia es un ejemplo viviente de eso, porque no hemos parado de anunciarlo. Y aprovecho para darle gracias
a todos los que a través de 16 años han sido fieles en invitar a otros a que escuchen el Evangelio por medio del curso Alfa. Este Evangelio es la razón por la que la iglesia sigue creciendo. ¿Por qué? Pues porque el Señor cumple su palabra de que el Evangelio da fruto y crece en todo lugar donde se predique. Aquí tenemos personas que se convirtieron en el primer Alfa que dimos hace 16 años. Y creo que la única que queda en la iglesia todavía es mi querida Marilú Machuca. Pero de cada Alfa que hemos dado por 16 años, alguien se ha convertido, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. Y vamos a seguir compartiéndolo hasta que el Señor venga. Y la pregunta para ti es, ¿crees tú que el mensaje del Evangelio es más poderoso de lo que te imaginas? ¿Estás dispuesto a proclamarlo de aquí en adelante con mayor convicción, con mayor diligencia, con mayor pasión? Porque crees lo que Dios dice. ¿Crees que tiene el poder que Dios dice? Y la cuarta motivación que quiero mencionar es que vamos a llevarles el mensaje del Evangelio a los perdidos, motivados por el poder del Espíritu Santo. Si al escuchar estas cosas, tú ya te estás motivando, ¿verdad? Quieres ir a compartir el Evangelio con más personas porque amas a Dios, porque anhelas obedecerlo, porque amas a los perdidos, porque confías en el poder del Evangelio, pero volteas a ver tu vida y dices, no, yo no voy a poder. Nunca lo he podido hacer. Siempre al último minuto me gana el temor, me gana esa mieditis o algo, me atoro, se me traba la lengua o etcétera, o nunca me han escuchado. Pues ánimo, porque Dios no espera que lo hagas con tus propias fuerzas o que dependas de tu valor y de tu empuje. Recuerden cómo empezó el libro de Hechos, con instrucciones precisas a los discípulos de que antes de ser testigos esperaran. ¿Y esperaran qué? Que se cumpliera una promesa ¿de qué? De que recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, etcétera, etcétera, etcétera. Dios mismo promete darte el poder necesario para la obra a la que Él mismo te ha encomendado. Y eso nos debe alegrar, nos debe tranquilizar, nos debe animar a todos. Ni Pedro, que se creía el papá de Tarzán, ni Pablo, ni ningún otro discípulo evangelizó por sus propias fuerzas. Y Dios espera que ni tú ni yo lo intentemos. Él promete llenarnos con un poder que nosotros no tenemos. El poder de su Espíritu Santo, quien ya mora en nosotros, para poderle ser testigos fieles y valientes. Pero, aquí está el pero tú necesitas pedirle que te llene con ese poder. Cierto pastor dijo que intentar evangelizar sin el poder del Espíritu Santo es como querer volar un papalote sin viento. Pues ni aunque se lo den a Usain Bolt, el hombre más veloz de la tierra, y corra los 100 metros en 10 segundos, no va a poder volarlo. ¿Por qué? Porque se requiere viento. Nosotros servimos a un Dios que concede el poder de su Espíritu, que a propósito la Biblia dice que el Espíritu es como el viento también, y concede el poder de su Espíritu con gozo, pero se lo tenemos que pedir, y no una o dos veces, sino cada día de nuestras vidas. ¿Cuándo fue la última vez que le suplicaste al Espíritu Santo que te llenara con su poder para hablar con denuedo el mensaje de las buenas nuevas de Cristo? Como se lo pidieron sus discípulos en Hechos 4, del 29 al 31. ¿Recuerdan? Ahí los discípulos se pusieron a orar, y es una oración muy interesante, porque los acababan de meter a la cárcel por estar predicando el Evangelio, y los acababan de amenazar, y les dijeron, no vuelvan a hablarle a nadie en ese nombre. ¿Y qué oraron los discípulos? No se llenaron de temor y dijeron, pues ya en la torre hay que irnos de Jerusalén, aquí ya no se va a poder. ¿Saben qué hicieron? Se pusieron a orar y oraron, Señor, tú miras sus amenazas, pero
concédenos a nosotros seguir hablando tu evangelio con poder. Y concede señales y prodigios y respalda, porque nosotros no vamos a parar, te vamos a obedecer a ti, aunque ellos nos estén amenazando. Pero concédenos tú el poder hacerlo con poder, con valor. ¿Y saben cómo les respondió Dios ahí en el versículo 31? Primero tembló y luego fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué dice? Hablaban con valor la palabra de Cristo. ¿Saben cómo debemos adaptar esa oración a nosotros? Porque nosotros no nos están amenazando por predicar el evangelio, pero deberíamos orar de una manera similar y decirle: Señor, tú mira mi editis, tú mira mi flojeritis, tú mira mi incapacidad, tú mira tantas cosas que me impiden mi amor a las cosas del mundo, o mi flojera para aprenderme la Biblia, o para cualquier otra cosa, mi falta de amor por los perdidos. Tú mira todo eso y concédeme la llenura de tu Espíritu para que lo haga todo a un lado y les lleve el mensaje de tu evangelio a los perdidos con los que tú me has colocado. Eso le debemos pedir. Y ahora sí vamos a empezar a ver cuestiones prácticas. ¿Cómo? ¿Cómo vamos a hacerlo? Y la primera cuestión práctica la tenemos que hacer de rodillas, hermanos. Fíjense, lo primero que tenemos que hacer, bueno, esta sección es ¿cómo les vamos a llevar el evangelio? Motivados por todo eso. Y el segundo punto de este mensaje es relacionándonos con los perdidos. Tenemos que acercarnos a ellos. Y aquí, para que vean la importancia de estar en contacto con ellos, les voy a pedir que levanten su mano todos aquellos de ustedes que se convirtieron a Cristo sin que ninguna persona les hablara en persona, que se convirtieron a Cristo porque escucharon un programa en el radio, o porque leyeron un folleto o un libro, que nadie les habló, ustedes solitos nomás con lo que leyeron o con lo que escucharon, se convirtieron a Cristo. A ver, levanten su mano. Ahí hay una persona. 2, 3, 4, bueno. Aunque a ti te hemos hablado mucho, Jesús, muchas personas se te han acercado. Fíjense, ahora levanten la mano los de ustedes que vinieron a Cristo por medio de un pariente, de un amigo, de un colega, de un discípulo o testigo fiel que se atrevió a relacionarse con ustedes y eventualmente les compartió el evangelio. Levanten la mano. Más de 500 contra 2, porque Jesús no cuenta. A Él sí le hablamos en persona a muchos. ¿Se fijan lo importante que es acercarnos? Lo indispensable que es relacionarnos con los que no conocen a Cristo a nuestro alrededor. Pero por desgracia, hermanos, entre más años vivimos como seguidores de Cristo, ¿saben qué sucede? Que se pone cada vez más difícil convivir y entablar relaciones o amistades con personas no convertidas. Pues casi toda nuestra vida gira alrededor de relaciones y actividades en la iglesia, o con gente de la iglesia, con creyentes o hermanos de otras iglesias. Y aunque es importante, aquí no me malentiendan, es importante y es sabio, es muy sabio que tus mejores amigos sean creyentes maduros de tu iglesia. Eso claro que es lo que la palabra enseña. Pero por extraño que te parezca, Dios también quiere que te hagas amigo con los perdidos, con el fin de eventualmente testificarles de Cristo. Y para hacer eso de manera efectiva, creo que hay cuando menos 3 cosas que tenemos que hacer. Y la primera es esta: ¿cómo nos vamos a relacionar con los que no conocen a Cristo a nuestro alrededor? En primer lugar, orando con fe y perseverancia. Si queremos ser testigos fieles de Cristo toda nuestra vida, no nada más ahorita que estamos estudiando el libro de Hechos, si deseamos que el evangelismo personal se vuelva parte de tu estilo de vida, lo primero que debemos orar
es que Dios nos conceda la gracia para que cambie para siempre la postura de nuestro corazón con respecto a los perdidos. Creo que ahí tenemos que empezar. ¿Por qué? Porque por inercia, por tendencia natural, con el tiempo empezamos a relacionarnos con ellos y ya ni pensamos en compartirles el Evangelio a todos. Tal vez pensamos en compartírselo a algunos, pero no a todos. Y le tenemos que pedir a Cristo que nos cambie esa manera de pensar, que nuestro corazón siempre que estemos actuando, interactuando, relacionándonos, platicando con personas que no lo conocen, debemos siempre estar pensando, necesita a Cristo. Lo que más le urge es conocer a Cristo algún día. Y yo soy un testigo de Cristo, así que concédeme algún día, Señor, el podérselo compartir. Así debemos vivir toda la vida y con todos los perdidos. Pero eso lo único que lo puede hacer es el Espíritu Santo. Nos puede cambiar el corazón para relacionarnos y pensar así toda nuestra vida. ¿Y saben por qué es difícil orar eso? Porque es mucho más fácil creernos la filosofía del mundo actual. Esa filosofía que nos dice, ocúpate solo de tus asuntos y no te metas con nadie. O como dicen en inglés, mind your own business. A nuestra carne le es muy atractivo y muy fácil ceder ante esa filosofía. ¿Por qué? Pues porque no requiere que mortifiquemos nuestra comodidad, nuestro temor, nuestra pereza. Pero creo que nuestro evangelismo personal tiene que empezar de rodillas, rogándole al Señor que nos permita ver a los perdidos como Él los ve, como el campo blanco listo para la cosecha. Y yo soy uno de los labradores. Debemos suplicarle a Dios que nos cambie a tal grado que ya nunca vamos a dejar de pensar en la necesidad de Cristo que tienen todos los que nos rodean, que aún no lo conocen. Y también hay que orar junto con esa petición para que cambie nuestro corazón, nuestro énfasis, nuestro enfoque, nuestras prioridades al relacionarnos con ellos. También debemos orar para que el Señor nos abra puertas, nos dé oportunidades de compartirles el Evangelio. En Colosenses 4, 3 al 6 viene una excelente oración para el evangelismo personal. Pablo oraba así. Fíjense cómo oraba Pablo y así debemos orar nosotros. Decía ahí, orando al mismo tiempo, dice Pablo, por nosotros, para que Dios nos abra una puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también he sido encarcelado, para manifestarlo como debo hacerlo. Andad sabiamente para con los de afuera, aprovechando bien el tiempo, que vuestra conversación sea siempre con gracia, sazonada como con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada persona. En otras palabras, estaba pidiendo 3 cosas Pablo. ¿Saben qué le estaba pidiendo a Dios? Le estaba pidiendo en primer lugar oportunidades, puertas, ocasiones para compartirle el Evangelio a los perdidos. En segundo lugar, estaba pidiendo sabiduría para aprovechar bien el tiempo cuando se abrieran esas oportunidades y para saber cómo y cuándo hacerlo. Y en tercer lugar, le estaba pidiendo gracia para comunicar el Evangelio de una manera clara y grata. Eso debemos estar orando todo el tiempo. Debemos estar alertas a que Dios nos abra esas oportunidades. Y estoy seguro que lo hará. Prepárense, porque lo va a hacer el Señor si perseveramos en orar. Y enseguida de orar, la oración nos debe llevar a la acción. Y como el Señor siempre es fiel en responder toda oración hecha conforme a su voluntad, prepárense porque nos va a responder y nos va a dar oportunidades y nos va a dar sabiduría y nos va a dar gracia. Pero tú y yo tenemos que tomar la iniciativa de acercarnos, de caminar a ellos, de buscarlos, de dar el primer paso, no esperar que ellos vengan a ti, más bien tú acércate a ellos,
porque a ti y a mí nos dijo el Señor, id y haced discípulos. Y algunos consejos prácticos para empezar a relacionarnos con los perdidos serían los siguientes. Y les vamos a dar un resumen de esto la próxima semana, pero anoten ahorita los que consideren más importantes y aplicables a sus vidas. Interésate genuinamente en las vidas de las personas que te rodean y demuestra tu interés haciendo preguntas sinceras y comentarios correctos. A todo mundo le encanta hablar de ellos mismos, a todo mundo. Pregúntales, a lo mejor a compañeros de trabajo que no sabes dónde estudiaron o de dónde son y tú crees que son de Juárez y no son de aquí. Pregúntales por su familia, por su escuela, por sus antecedentes. Pregúntales algo que se te haga interesante. Y acuérdate, el propósito es ganarte su confianza, ganarte su amistad para eventualmente compartirle a Cristo. Sé franco y humilde. Y menciona tu amor a Dios, menciona tu gratitud a Dios cuando hables con los perdidos. No tengas miedo de dar gracias por la comida ahí delante de ellos. No tengas miedo de asombrarte ante una respuesta de Dios a tus oraciones, o que te resuelva un problema, o que te ayude de alguna manera, que te sane una enfermedad. Di gracias, Dios, pero dilo de una manera sencilla, humilde, natural. No uses verborrea religiosa. Si tu jefe llega y te da un aumento de salario, no te tires al suelo y digas, alabado sea Jehová el Altísimo. No, esa no es la manera. Eso lo va a asustar y va a decir, quítenle el aumento. Hay que ser sencillos y decir, gloria a Dios. Gracias, muy amable. Hay que hacerlo de una manera tranquila. Fíjense, cuando uno menciona a Dios, Dios abre oportunidades que uno ni se imagina. El otro día les estaba compartiendo a los pastores que andaba buscando un taller de carrocería para arreglar mi carro y por fin encontré uno que batallé un poco para llegar a él y todavía ni lo abrían cuando llegué. Pero ahí estaban afuera los empleados, 2 de los empleados que trabajaban ahí y ya empezaron ahí a arreglar la defensa que se había caído del carro. Y en eso me habló un hermano de aquí de la congregación y le contesté. Y estaba hablando con él y le estaba dando gracias a Dios por cosas que él me decía. Y varias veces le di gracias a Dios y sí, qué bueno. Y cuando acabé de hablar, yo ni sabía que este hombre me estaba oyendo. Se me acerca y me dice, oiga, ¿usted es pastor? Y le digo, por la gracia de Dios, sí. Y me dice, a ver cuándo viene y nos echa un rollo. Y yo ni la busqué esa oportunidad. Y lo invité a la iglesia, pero todavía no voy a echarle el rollo, voy a ir. Porque no ha venido él. Yo voy a ir, porque eso es lo que Dios espera de mí. Y el tercer consejo sería, invita a los no creyentes a tus pasatiempos, a tus actividades recreativas, a días de campo, a practicar algún deporte, a asistir a algún evento deportivo o cultural. El día de campo ha sido una ocasión muy aprovechada por muchos de ustedes para invitar a amigos y vecinos y compañeros, etcétera, y ha sido de bendición para los que han ido. Y algunos se han convertido porque de ahí han venido a Alfa y eventualmente se han quedado en la iglesia ya convertidos a Cristo. Y por cierto, nuestro día de campo, no crean que se nos olvidó este año. Lo vamos a tener en el mes de septiembre, prepárense. A lo mejor no vamos a caber porque ahora todo el mundo va a querer traer invitados, ¿verdad? ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Organiza reuniones, comidas, cenas con el propósito de conocer mejor o de iniciar amistades con tus vecinos o compañeros de trabajo por los que estás orando. Y otro consejo aquí, cuando organices esas reuniones, tal vez no en la primera porque se pueden asustar, pero ya cuando tengas una poca de mayor confianza, a alguna de esas reuniones invita a otro creyente para que le dé su testimonio si tú no te atreves a dar el tuyo. O si crees que el de algún compañero aquí es mucho más impactante, invítalo junto con tu no convertido amigo para que escuche un testimonio impactante. Asiste a eventos o reuniones sociales a las que ellos te inviten.
asiste con ellos también. Hay que ser humildes y dejarnos servir por ellos, porque a veces nomás nosotros los estamos invitando y sienten que vamos a desairarlos todo el tiempo y eventualmente dejan de invitarnos. El Señor Jesucristo mismo se dejó servir por el peor ciudadano de Jericó, el más odiado que había en esa ciudad. ¿Saben cómo se llamaba? Zaqueo. Era un político corrupto. Era peor que un tránsito de lo peor que haya. Era de lo peor Zaqueo. Peor, mucho peor. Era mordelón, pero mordía más que los tránsitos. Y el Señor Jesucristo se dejó servir por él. Fue a su casa a cenar con él. Bueno, quién sabe, ¿verdad? Cuando te relaciones con ellos, ya sea que vengan a tu casa o tú vayas a la casa de ellos, o ahí en el trabajo, también es muy importante que resistas la tentación a juzgarlos. No esperes que se porten como tú. Ellos no conocen a Cristo. Si se ponen a echarse un cigarrito ahí, no les digas: irredento, insolente, te va a dar cáncer en los pulmones. No les digas nada de eso. No le digas nada. Ámalo hasta que le puedas compartir el Evangelio. Y haz tu mejor esfuerzo por servir y demostrar tu interés por ellos cuando tengan ocasiones especiales. Acuérdate de su cumpleaños, acuérdate de algún aniversario y dales algún pastel, un regalito, un obsequio. Que sepan que realmente estás interesado en ellos. Y por último, cerciórate de que hay un respeto mutuo en la relación y de que no hay más influencia de ellos hacia ti que de ti hacia ellos. Si una amistad o una relación te tienta a pecar o a tropezar, retírate de ella. No empieces a entrarle ya a las copitas y digas: no, pues usted me dijo que me hiciera compa de ellos. No, hay que ser sabios en cómo lo hacemos. Y es muy importante tener presente lo siguiente, hermanos. Al relacionarnos con ellos hay que verlo como un proceso que va a requerir disciplina y paciencia. El evangelismo personal es una disciplina espiritual que todos debemos desarrollar y practicar, así como la oración, así como la lectura de la Biblia. No nada más es para maestros, es para cada uno de los discípulos. También el evangelismo personal es para cada uno de nosotros. ¿Y por qué creen que se va a requerir disciplina? Porque para orar con fe, para orar con perseverancia, para relacionarnos con ellos, para ganarnos su amistad, para organizar reuniones, para invitarlos a esas reuniones, se requiere disciplina. Hay que planearlo, hay que organizarlo y hay que llevarlo a cabo. Y también se requiere paciencia, porque el acercarse a los perdidos a fin de ganarlos para Cristo es una inversión a largo plazo de nuestras vidas en las vidas de ellos. Eso es lo que Dios nos pide hacer. Así que debemos hacerlo con paciencia, con prudencia. No esperen que a la primera vez que vengan a tu casa les vas a dar una cátedra del verdadero evangelio y se van a tirar de rodillas ahí llorando: quiero, sálvame. No. Normalmente no sucede así. Hay que avanzar con calma, primero entablando la relación de amistad y de confianza y luego fortaleciéndola para eventualmente anunciarles las buenas nuevas de Jesucristo. Pero esto podría tomarnos muchas reuniones, muchas conversaciones a lo largo de varios meses y a veces años de estar orando, invirtiendo, labrando la tierra antes de poder sembrar la semilla del Evangelio. ¿Y cómo le hacemos si ustedes dicen: ya estoy llorando, estoy clamando que Dios cambie mi perspectiva hacia los perdidos, cambie mi corazón para siempre, para nunca verlos igual que antes, siempre verlos con esa compasión, con esa urgencia por su más grande necesidad? Ya estoy llorando, ya me acerqué a ellos,
Ya los invité a comer a mi casa, o ya estoy yendo a jugar racquetball con uno de ellos, o ya estamos haciendo algo juntos, ya di el primer paso. Y ahora, ¿cómo le hago para hablarles, no nada más de Dios, entre comillas, porque a veces hablamos de Dios y no les mencionamos el Evangelio? Acuérdense que el Evangelio tiene 3 elementos, o les hablamos de Dios y nomás les decimos uno de los 3 elementos. ¿Cómo le hago para llevar la conversación al Evangelio? Bueno, una de las maneras más efectivas de empezar a hablar de Dios y del Evangelio es primero preguntarles si tienen alguna necesidad o algún problema grave por el que podríamos orar. ¿Saben por qué? Porque para los cristianos esto es muy normal, pero para la mayoría de los no creyentes es raro. Ellos por lo general no conocen a nadie que esté orando por ellos. Fíjense qué terrible. Y a lo mejor hay alguien orando por ellos, pero ellos no lo saben. Y ni les interesa. Y generalmente son impactados cuando tú les expresas tu deseo de orar por ellos. Y aquí les recuerdo que hicimos esto por varias semanas cuando salíamos a orar en los cruceros de las calles, ¿se acuerdan? Que la mayoría de la gente respondía con una buena actitud y con una disposición y agradecían que oráramos por ellos. Ya tenemos la experiencia de cómo responde la gente a esa petición de querer orar por sus problemas. Después de orar por ellos por un tiempo, de realmente orar, porque si vas a comprometerte a orar por ellos hay que cumplirlo, después les puedes preguntar cómo va su problema, cómo va su necesidad y darle gracias a Dios si ya se resolvió. Y luego puedes empezar a hablarle del problema más grande que ellos tienen, que es su pecado ante un Dios santo y justo, y ahí ya les puedes compartir el Evangelio. Y otra manera efectiva de dirigir la conversación hacia el Evangelio es preguntarles si creen que son lo suficientemente buenos como para que Dios los reciba en el cielo si se murieran hoy. Esto se puede hacer de varias maneras. Yo generalmente lo pregunto así, y hasta en los cruceros, cuando la gente se me acerca a pedir algo o a limpiar el vidrio, ahí les comparto el Evangelio en 2 minutos y generalmente les pregunto, oiga, ¿usted está segurísimo de que si se muriera hoy se iría con Dios? O hay autores que dicen, pregúntales que si se creen suficientemente buenos, o otros autores dicen, ¿qué le dirían ustedes a Dios si se murieran hoy? Y Dios les preguntara a ustedes por qué los tiene que dejar entrar al cielo. Pero en el fondo la pregunta es la misma. Pregúntenles. Aquí estamos enfatizando esta de preguntarles si se creen lo suficientemente buenos, porque el folleto que estamos imprimiendo y que les vamos a hacer disponibles en unos días, así lo expresa para estar todos en la misma frecuencia aquí. Y si ellos dicen, claro que sí, como me contestó el otro día un señor que vaya a mi casa, claro que sí, sí, ¿por qué? Le digo, ¿y en qué se basa para creer que usted es lo suficientemente bueno para que Dios lo reciba en el cielo si se muere hoy? En que le ayudó a mucha gente, me dijo. Pues fíjese que la Biblia dice que ninguno podemos hacer suficientes buenas obras para ser salvos. No, entonces ya sé por qué. Porque estoy bien conmigo mismo. Qué interesante, le dije. Pues tampoco por eso nadie se salva, dice la Biblia. Entonces siempre que les hagamos la pregunta, como muchos dicen que sí, pregúntenles, ¿y en qué se basan para eso? Y eso ya les abre las puertas para decirles que no hay buenos ni aún uno. Y pueden seguir con todo el Evangelio. A los que digan que no, se las ponen más fácil, porque ya aceptaron, ya fueron más humildes y ya reconocieron que no pueden salvarse. Y ahí nada más ustedes les confirman, tienes razón, no te puedes salvar porque no eres bueno. Pero hay otro que sí fue bueno en tu lugar. Y recuerden que al compartir el Evangelio no dejen la tercera parte fuera, el tercer elemento, la respuesta. No hay que dejarla fuera nunca. Al hablarles de Cristo de una manera honesta, debemos confiar que Dios mismo respaldará nuestra proclamación de su Evangelio
Y siempre, por su gracia, hermanos, siempre habrá algunos que van a responder y que van a querer arrepentirse y poner su fe y su confianza en Cristo. Siempre los hay. No todos, pero siempre habrá algunos. ¿Y saben de qué nos vamos a dar cuenta? Y esto hasta con vergüenza lo digo. De que al perseverar en proclamar, en anunciar, en acercarnos a los perdidos y en hablarles de Cristo, tarde o temprano nos vamos a dar cuenta de que algunos de los perdidos están más dispuestos a escuchar de lo que nosotros estamos a compartir. Ojalá que eso no caracterice nuestro evangelismo personal. Le voy a pedir a una persona que pase a dar un testimonio breve. Edgar, si quieres pasar, porque Edgar ha estado dirigiendo un grupo de jóvenes, llevando este poderoso mensaje del evangelio a hospitales, y escuchen cómo todo lo que les acabo de decir se cumple cuando ellos llevan el evangelio a esos hospitales. Adelante, hermano. Buenas tardes. Mi nombre es Edgar Flores y yo les quiero compartir de algo que hemos estado haciendo como grupo de casa. Ya son aproximadamente 2 o 3 meses en los cuales, por la pura gracia de Dios, hemos podido estar visitando los hospitales, específicamente el área de urgencias. Y hemos podido estar orando por los enfermos y también hemos podido compartir el evangelio y ser testigos de lo que el pastor Abelardo nos trajo, ¿verdad? El poder que tiene el evangelio cuando se proclama como debe de ser. Cada semana hay testimonios gloriosos, desde gente muy abierta que recibe con alegría el mensaje, hasta personas que aún en su agonía niegan a Cristo. Con todo sabemos que el evangelio es poder de Dios para salvación y suya es la obra. Todos son testimonios hermosos. Sin embargo, uno en particular animó mucho al grupo. Hace un mes, unas personas del grupo estaban compartiendo a un señor llamado Concepción, cuyo problema en la cabeza le provocaba desmayos. Al estar compartiendo, notaban que el señor no quería escuchar y se hacía el dormido. La hija que acompañaba al señor ya de avanzada edad les decía que no le hablaran a su padre, puesto que él era ateo. Sin embargo, ellos le compartieron a la hija y oraron por el padre, recordando la predicación en donde se nos animaba a que oráramos, pidiendo que la mano de Dios nos respaldara, que nos diera valentía y nos diera de su gracia. Como es frecuente, en los hospitales hablamos a las personas y ya no volvemos a verlas nunca. Probablemente muchos de ellos mueren a los pocos días, pero confiamos en que el Señor hace su obra y les compartimos. Hace 2 semanas, otro grupo fuimos y nos topamos sin saberlo al mismo Señor, a Concepción. Le estuvimos compartiendo de la esperanza que hay en el evangelio. Esta vez estaba acompañado de su esposa. El Señor, llorando, decía que sus tristezas se habían ido, pero no porque ya no tuviera dolores, ya que solamente ese día se había desmayado 5 veces, sino porque estaba viendo a Cristo y su obra en la cruz pagando por sus pecados. Le animamos que si veía su necesidad de un Salvador, clamara a Cristo en arrepentimiento y en fe. El señor Concepción nos preguntó: ¿puedo hacerlo aquí mismo, en mi cama? Le dijimos que sí. Y él, con lágrimas en los ojos, animó a su esposa para que hiciera lo mismo. Después de eso los dejamos ahí en la cama con Dios. El Señor, en su misericordia, permitió que viéramos que, aun cuando las personas aparentemente no escuchan o declaran que no creen en el evangelio,
No nos debemos desanimar, puesto que es Cristo quien continúa obrando y es Él quien abre los corazones y da vida por medio del Espíritu Santo, porque el Evangelio, hermanos, es poder de Dios para salvación. Seamos testigos fieles de Cristo. Amén. Amén. Gracias. Gracias, Edgar. Y así como ese testimonio hay muchos más, hermanos. Y lo más hermoso es que Dios quiere usarte a ti, y a ti, y a ti, y a ti, y a ti. A todos. ¿Por qué? Porque Edgar no es superior a ninguno de ustedes. Edgar no va por sus fuerzas y por su poder y por su sabiduría. Edgar va por el poder del Evangelio y el poder del Espíritu Santo que tú ya tienes también. Así que hay que seguirlo proclamando todos. En conclusión, como las generalidades difícilmente se convierten en realidades, hay que poner manos a la obra. Y creo que Dios nos está llamando a no solo orar por familiares, amigos, vecinos, compañeros de trabajo. Dios nos está llamando no solo a decir quiero acercarme a ellos o pienso reunirme con ellos, sino a planear y decidir cuándo y dónde lo vas a hacer esta misma semana con alguien, con un perdido en tu vida. A lo mejor no es un perdido desconocido, a lo mejor es un primo, un hermano con el que no has hablado en mucho tiempo, un tío o un compañero de trabajo que tienes años laborando junto a él y no te has atrevido a compartirle el Evangelio. Aprovechen que aún no tenemos grupos de casa y recuerda que si tus parientes, amigos o conocidos han de ser salvos de sus pecados, será solo porque alguien les hable de Jesucristo y para muchos de ellos ese alguien eres tú. Pues ¿cómo invocarán? Dice Romanos 10, 13 al 15. ¿Cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si tú y yo no nos relacionamos con ellos y les predicamos? Si realmente apreciamos la gracia de Dios, nuestros corazones van a arder con el deseo de ver esa misma gracia en los perdidos que nos rodean.